Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a dar lugar a nuestra segunda clase sobre debate con el doctor Jeff Toll. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Padre, pedimos que hoy tu palabra sea trayendo entendimiento, sea trayendo profundidad, Señor, a nuestra relación contigo. Gracias por el pastor Jeff Toll, su vida, su ministerio, su familia. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Jeff Toll, mucho gusto tenerlo entre nosotros. Por favor, sigamos adelante con nuestra clase sobre debate. Muy bien, Pastor Carlos, muchas gracias. Qué privilegio, qué bendición estar con cada uno de ustedes. En la primera clase, no la voy a revisar toda, pero puse un fundamento espiritual realmente y un enfoque también práctico acerca de lo que estamos haciendo aquí. Y quiero mencionar un par de cosas antes de entrar en lo que voy a estar diciendo el día de hoy. De que el fundamento de todo esto no es ganar un argumento, sino ganar un corazón. No es ganar un argumento, sino ganar un corazón. Porque la realidad es que la mayoría de nosotros no vamos a participar en debates formales. Algunos a lo mejor sí, pero la mayoría no. Aunque yo tengo experiencia con debate, yo mismo no he participado en un debate formal. Pero, y lo que dije en la primera clase, la vuelvo a repetir hoy, las herramientas que son eficaces en debate formal son las mismas herramientas que son eficaces en un debate casual, en una conversación o discusión entre dos personas acerca de cualquier tema. Así que más que en sí a lo mejor las reglas del debate, de cómo funciona un debate formal, estas reglas que estoy compartiendo son herramientas que son útiles que podamos usar para a lo mejor ganar el argumento, pero más importante, ganar el corazón. Y una cosa que dije en la primera clase es que debemos de responder a las preguntas de las personas. Y quiero comenzar con una historia, porque dije que muchas veces las preguntas a las cuales debemos de responder son a veces las preguntas detrás de las preguntas que verbaliza uno. O sea, que hay algo escondido que a veces no comparten y nosotros necesitamos discernimiento y a través de la interacción llegar a entender lo que realmente es la pregunta del corazón. Una vez yo estuve en la iglesia, este es hace 20 años, yo era un pastor de jóvenes en la iglesia de mi papá y era un domingo y saliendo de las puertas laterales del santuario me encuentro con un padre y su hijo. Y el padre llega y dice, pastor, habla con mi hijo porque él es un ateo. Y el hijo tiene 12 años de edad. Y estoy como, wow, esto es muy interesante, que este muchacho a los 12 años es ateo. Entonces, am, lo que hago es comienzo a hacerle preguntas. Voy a hablar del tema de preguntas en otra clase, pero comienzo a hacerle unas preguntas y le hago preguntas acerca de ciencia, hasta acerca de la evolución, pero nada más estoy tratando de descubrir lo que él cree, lo que él piensa. Y en un momento yo llego en esa plática, pero de cierta manera debate. No porque el hijo estaba debatiendo conmigo, pero porque estábamos, por decirlo, a dos extremos. Yo, cristiano, pastor, él supuestamente un ateo. Y ahí estoy descubriendo lo que está pasando con él. Y llego a un punto de conflicto dentro de la creencia del muchacho
y empujo un poquito en eso y de repente el muchacho dice, es que estoy enojado con Dios porque mis padres se divorciaron. Y ahí en ese momento me di cuenta que el ser ateo no era el asunto, pero su enojo con Dios a causa de el divorcio de sus padres y todo lo que había pasado en ese momento es lo que realmente había causado este desvío en el muchacho. Ahora, eso no es decir que a veces al hablar con un ateo, que su creencia está basada en un razonamiento falso, pero un razonamiento, eh, no necesariamente debido a algo más emocional o en el interior. Pero en este caso, así fue. Y muchas veces lo que uno presenta externamente no es siempre lo que está pasando internamente. Y podamos llegar ahí. Y bueno, una cosita más y de ahí arrancamos con lo de ahora. Yo nombré en la primera clase a un señor en el mundo político por la plática que tuvo. La plática era todo correcto, lo que yo hablé, sino que el nombre estuvo equivocado. Yo mencionó a un hombre llamado Tucker Carlson, pero ese no fue, era un hombre llamado Charlie Kirk, solo para aclararlo, pero de ahí pueden ver la primera clase para saber de qué estoy hablando. Entramos de una vez. En Hechos capítulo 17 vamos a aprender unas lecciones de Pablo, unas lecciones de Pablo. Y honestamente, tú puedes aprender acerca incluso del debate de personas que hablan del debate, que enseñan acerca del debate y te van a dar muchos de estos mismos puntos que te voy a dar, pero sin la palabra. Y lo que es interesante para mí es que la palabra de Dios ya nos muestra las maneras eficaces y útiles que podamos usar para persuadir, para poder llegar al corazón de la gente. Y aquí en Hechos 17 vamos a aprender de Pablo unas cosas muy interesantes cuando Pablo está en Atenas. Y voy a leer todo el pasaje. Vamos a ver varias cosas aquí que nos van a servir muchísimo. Ahora, comenzamos con versículo 17 de capítulo 17. Dice esto, iba a la sinagoga, este es Pablo, para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran ahí. Podemos mirar desde el comienzo que lo que Pablo hace se compromete a probar las creencias de otros con sus propias creencias. La palabra ahí es razonar. O sea, en otras palabras, él está en un ambiente donde él está probando sus argumentos, viendo lo que otros creen y con el probar, él está aprendiendo de ellos. No aprendiendo para él cambiar en sí lo que él cree acerca de Dios, nada así, pero aprendiendo para saber mejor cómo llegar a ellos. Y esto es muy importante, pero muy importante. Entonces, tú y yo nos conviene que nosotros regularmente estemos en contacto con personas que tienen creencias diferentes y que platiquemos. O sea, no todo tiene que ser debate siempre, es lo que estoy diciendo. Tú puedes tener muchas pláticas con personas para dialogar. De repente la palabra razonar que tenemos aquí en el griego es más cerca a la palabra dialogar.
Entonces, él estuvo dialogando con ellos y nosotros debemos de tener la práctica de dialogar con otra persona, así que podamos aprender sus puntos de vista, lo que ellos creen, probar nuestras propias creencias en el contexto relacional y probar las creencias de ellos, pero de una manera muy sencilla y hasta relajada. Entonces, métete regularmente en pláticas con otras personas que creen cosas diferentes. Y déjame decirlo de esta manera también. No solo se trata de gente con otras religiones. Eso puede ser diferencias de opiniones en cosas prácticas, pero que lo puedes hacer de manera intencional para tener el hábito de mejor tener diálogo, de aprender puntos de vista de otras personas. O sea, de aprender a escuchar bien a otros. Muy, muy importante. Y ahí sigue el texto aquí en versículo 18 y, y nos dice, y quiero que presten atención a esto, mira, también debatió, y aquí no, es debatió, no es solamente que dialogó, debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron. Y para que sepas, cuando dice que lo llevaron, es más o menos como medio a la fuerza. Este no es como, hey, mira, vente con nosotros, tranquilo, queremos tener una plática. No, este es que vente con nosotros y como que agarrar del brazo, como las madres hacen con sus hijos a veces, ¿no? Y lo llevaron al Concilio Supremo. Y de repente, este debate parece ser que lo fuerte del debate comenzó con los otros, ni tanto con Pablo, para que sepan. Y esto vuelve a un punto que hice de Primera y Pedro, que hablé en la primera y clase, de que no solamente, no somos nosotros que estamos siempre causando debates con la gente. Debemos de ser conocidos por nuestro amor y nuestra esperanza, nuestra gracia, nuestra paz en el mundo en que vivimos. Y parece ser el griego que era más los otros que querían debatir con él y de repente lo llevan, pero fuertemente lo llevan al Concilio Supremo de la ciudad. Y dice, ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Y para que sepan, aquí no estamos tratando de decir que era algo violento o algo así. Parece ser que al llevarlo más o menos con fuerza era por un interés, o sea, querían escuchar su perspectiva. Y dice en versículo 20, dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. O sea, los atenienses fueron así culturalmente, pero la gente también se mudó para allá porque disfrutaron de esa manera de vivir y participaron en lo mismo. Pero mira dónde llegamos en versículo 22, que dice, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Ahora, paro aquí para decir, lo primero que sale de la boca de Pablo es respeto. Él les da respeto. Y él no está afirmando que su religión es la correcta, para nada, pero podemos respetar a las personas sin respetar a sus creencias, por decirlo, ¿no? Aunque
hay una clase de respeto para las creencias que debemos de tener, que lo voy a explicar al ratito. Pero el punto es que él afirma algo que es valioso, de que ellos son personas religiosas. Y si tú y yo vamos a entrar en un debate, una discusión con una persona, para nosotros como hijos de Dios siempre debe ser marcado por el respeto. Algunos de los que más han debatido en el ambiente público acerca de temas de fe que vienen del mundo evangélico, como William Lane Craig, JP Moreland y varios otros, son conocidos por el respeto que ellos demuestran a los que están al otro lado en los debates formales que ellos hacen, pero un respeto muy grande en cómo hablan y cómo actúan. Queridos, no ganamos nada al faltarle el respeto a una persona que viene de otro punto de vista, de otra perspectiva. Mira, yo soy bilingüe, pero la mayoría de los videos que miro y libros que leo, los veo y los leo en inglés. Y por eso mis nombres vienen más del mundo de inglés. Pero hay un hombre también llamado John Lennox, que es muy respetuoso, súper inteligente, pero él ha hablado con los ateos más famosos del mundo, pero siempre con mucho respeto. Y nosotros debemos de ser iguales de esa manera. Y bueno, seguimos adelante. Versículo 23. Mira lo que dice. Pablo dice, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Mira lo que Pablo hace aquí. Él hace algo muy interesante. Para hablar acerca de nuestro Dios, él comienza con un ídolo de ellos. O en otras palabras, encontró una entrada, una manera dentro del mundo de ellos para llevarles a un camino hacia el Dios verdadero. Claro que sí, él no dice que los otros dioses que ellos adoran con nombres son el mismo Dios que nosotros tenemos, no dice eso, pero es como que los atenienses tenían tantos dioses y tantos ídolos. Ten esta foto en tu mente, ¿no? Tenían los ídolos o altares, mejor dicho, de estos diferentes dioses y la gente rendían culto a los diferentes dioses. Y es como los atenienses, por ser tan abiertos a cualquier pensamiento, cualquier idea, de repente como que si llegara otro dios, construyen un altar a ese dios. Ay, pues nos dimos cuenta de otro dios. Pero de ahí tenían un altar a un dios desconocido. Y era como su manera de decir, a lo mejor hay algún otro Dios que no conocemos todavía y debemos de rendirle culto porque es un Dios, pero como no sabemos quién es este Dios, que estemos rindiendo culto a Él sin saber su nombre. Y a lo mejor en algún momento alguien vendrá para decirnos quién es este Dios. Y Pablo entra aquí y dice, aquí estoy para decirles quién es este Dios, el Dios desconocido que ustedes tienen. Pero el punto en cuanto al debate es que buscamos una entrada. Esto es importante, que cuando estás mira, hay dos maneras de pensar de esto. Muchas personas, y a lo mejor esto ha pasado en tus argumentos
en tu pareja, entre hombre y mujer, entre esposo y esposa, que cuando estás en una plática, una discusión, una pelea quizás, y cuando estás ahí, de repente... en mi caso sería mi esposa. Mi esposa está diciendo algo, pero cuando me dice algo, yo solo estoy escuchando suficiente para pensar en lo próximo que yo quiero decir. Y así argumentan muchos. O sea, en verdad escuchan muy poco porque tienen otra plática interna que está pasando y quieren hablar de su propio punto de vista, ¿no? Pero hay algo de una plática interna que sí es buena y lo voy a explicar aquí. De que escuchas muy bien a lo que alguien está diciendo, pero mientras escuchas, hay una plática interna, no de lo que tú quieres decir, como tantos argumentan y pelean, no, no eso, pero una plática interna donde estás prestando buena atención a lo que uno está diciendo y en esa plática interna estás buscando la entrada. Estás buscando la entrada en lo que ellos están diciendo. Así que eso es tan importante, porque ahí hay un comienzo, un inicio a poder ganar un argumento posiblemente, pero más importante, ganar un corazón. Así que siempre buscando una entrada en el debate, que no se trata solamente de que él comparte su argumento y después yo comparto el mío y después él comparte el suyo y yo comparto el mío. No, estoy buscando una entrada. Y eso puede pasar simplemente en el proceso de razonar, puede pasar por el alumbramiento del Espíritu Santo en un momento que marca algo y nos ayuda a entender algo, puede pasar de diferentes maneras, pero debemos de encontrar la entrada, la puerta abierta donde podemos entrar. Y siempre hay una llave. Eso sí, igual lo que pasó con ese muchacho que yo acabo de compartir hace unos minutos, que me di cuenta al probar un poco y ese muchacho por tener 12 años, él mismo me dio la entrada, ni yo en sí la encontré. O sea, activamente estuve trabajando para encontrar la entrada, pero él mismo abrió la puerta, es lo que estoy diciendo. A veces soy yo que tengo que abrir la puerta por la revelación que tengo, por el razonamiento, pero en ese caso él abrió la puerta, pero mis preguntas a él, mi plática con él le llevó a ese punto. Y aquí podemos verle a Pablo con una entrada que comienza no con lo que Pablo cree, comienza con lo que ellos creen. Es donde él arranca. Y nosotros debemos de siempre buscar esa entrada. Seguimos adelante, versículo 24. Y estos 24 a 27. Mira esto. Él ahora habla de Dios. Dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y esta parte es clave en, por decirlo, la prédica de Pablo. Cuando él dice, Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Seguimos adelante. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Así que está hablando de la soberanía de Dios,
de que Dios trae vida. Él es el Dios más alto, es básicamente lo que él está diciendo. O sea, todos estos dioses que ustedes tienen no son nada comparado a este Dios, el Dios desconocido. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tiendas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y mira esto, hasta Pablo trae dos conceptos muy importantes: la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. O sea, un Dios que está afuera y arriba de todo, pero un Dios también que está cerca a nosotros. Y muy interesante. Pero dentro de todo esto, el punto que quiero hacer aquí es que Pablo afirma la verdad. O sea, no hay ningún problema en un debate con tú afirmar de manera sólida y fuerte tu posición, lo que tú crees. No hay ningún problema y de repente es necesario. O sea, a veces nosotros podemos meternos tanto en el mundo de ellos que olvidamos que estamos tratando de llevarlos a un lugar y que es un lugar verdadero que nosotros tenemos. Así que no hay ningún problema en afirmar lo que crees. A veces, cuando gente nos hacen preguntas, a veces hay una tendencia de a lo mejor disminuir un poco nuestra verdad o bajarlo un poco para no, o sea, a lo mejor mantener la plática pasando o ocurriendo, siguiendo. Am, pero la verdad es que tú y yo nunca debemos de negar lo que creemos en ningún momento. Debemos de ser sólidos y fuertes en lo que nosotros creemos, incluso en los debates formales. Los mejores afirman fuertemente lo que ellos creen y no hay ningún problema con eso. Debemos de afirmar la verdad porque ellos tienen que tener un lugar a donde ir, a donde llevarlos, ¿no? Entonces afirma la verdad. Ahora vamos a versículo 28 y yo voy a... Lo que vamos a encontrar en 28 y 29 son algunas de las herramientas más importantes que les puedo compartir en cuanto al día de hoy. Así que vamos a mirar esto. Eh, Pablo dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así que la vida está en Él. Pero mira lo que él dice aquí también. Él dice, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Ok, primer punto en este versículo. Tienes que aprender el material de la otra persona. O sea, debes de aprender lo que uno cree. Y en el futuro, o sea, en otra clase, voy a tener otro punto que voy a conectar a esto. Pero para hoy, esto es muy importante. No es que no puedes tener una plática o un debate con alguien cuando no sabes mucho. No, no, sí puedes tenerlo, pero nos conviene aprender bien lo que otros creen. Y esto pasa, mira, déjame decirlo de esta manera. Yo he hablado con testigos de Jehová, he hablado con unos mormones, he hablado con diferentes, pero a lo mejor muchos de nosotros hablaremos con incluso con católicos o gente que han sido cristianos pero apartados del camino en algunos momentos e incluso quizás algunos ateos o de otras religiones también, pero aún dentro de nuestro mundo, mira, nosotros que somos pentecostales, incluso tenemos debates con evangélicos que no son pentecostales y no creen en los dones.
y llegamos a puntos donde podemos debatir cosas. Y una cosa que no es que me frustra, pero me parece muy interesante, es cuántos creyentes debaten un punto de vista sin comprender y entender bien la creencia de la otra persona. Y por esa razón, ellos que están, por ejemplo, de nuestro lado, malentienden lo que la otra persona está tratando de decir, lo que ellos realmente creen. Entonces debemos de comprometernos a aprender el material de ellos o las creencias de ellos. Y aquí es muy importante. Pablo toma un poeta de ellos, pero este no es cualquier poeta. Y no lo tengo conmigo aquí, pero para que sepan, hay estudio que se ha hecho acerca de este poeta. Y algunos creen que han encontrado el poeta que era de ellos, el poeta ateniense que escribió esta frase. Pero lo más importante de esto aquí es entender que este no es simplemente cualquier poeta. Este es un poeta que está afirmando una creencia religiosa de ellos. O sea, el poeta dice, nosotros somos su descendencia, o en otras palabras, somos la descendencia de Dios, dice este poeta. Y aquí Pablo utiliza su propio poeta para afirmar una verdad. O en otras palabras, la verdad, si es la verdad. Y este poeta, aunque no era cristiano y tampoco era judío, afirmó algo completamente verdadero, que es, somos la descendencia de Dios. Ahora, tenían el Dios equivocado, pero la frase, la creencia es correcta. Entonces Pablo afirma esto, pero solamente lo puede afirmar porque Pablo, a lo mejor en el barco, en el camello, en el camino a Atenas, estuvo aprendiendo de ellos. Él aprendió de sus creencias, de lo que ellos entendían. O a lo mejor, no en el camino, pero en los primeros versículos que leímos hoy, versículo 17, 18, en sus pláticas con ellos, él aprendió de sus creencias. Y quedándonos aquí en este mismo texto, él dice lo siguiente, o yo digo lo siguiente, perdón, que hay que usar sus propias fuentes autorizadas. En otras palabras, Pablo usa una fuente y ¿qué es autorizada aquí? Una fuente de información y creencia que el mismo pueblo afirma, que el mismo pueblo autoriza. Y él usa su propia fuente para llegar a una verdad. Esto es muy importante. Yo vi un debate entre Hitchens, que es un ateo súper famoso, y John Lennox, un evangélico. ¿Y qué hizo Christopher Hitchens? Él usó la misma Biblia nuestra en contra de John Lennox, el evangélico. Y bien hecho que el ateo hizo eso. O sea, él usó nuestra propia fuente. Ahora, él estuvo equivocado en su uso de nuestra fuente, que John Lennox pudo mostrar, pero él usó nuestra fuente y nosotros debemos de usar las fuentes autorizadas de ellos. O sea, si voy a hablar con un musulmán, debo de aprender un poco más del Corán y usar el mismo Corán en la práctica. Si yo hablo con un testigo de Jehová, no sé cuántos saben,
pero los testigos de Jehová tienen su propia versión de la Biblia. Y hasta en su propia versión añaden ciertas palabras que cambian el significado. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, donde dice Juan que Jesús es Dios, que la palabra era Dios, ellos ponen un antes de Dios. Era un Dios para disminuir a Jesús. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo en sí un gran argumento, o tengo gran argumento, están equivocados, pero no tengo que tener un gran argumento entre su versión de la Biblia y nuestra versión de la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchos testigos de Jehová no leen el griego y no saben que esa palabra un no está ahí. Ahora, y yo he visto esto en debates en YouTube y otros lugares. Así que el cristiano le dice al testigo de Jehová, mira, es que tu versión de la Biblia está equivocada, porque dice la palabra un, pero un no está en el griego. Míralo según la Biblia correcta. Ahora, a lo mejor con algunas personas eso podría funcionar, pero con otras personas no. ¿Por qué? Porque en ese momento estás menospreciando la versión autorizada que ellos tienen, y eso para algunas personas puede cerrarlos y causar que ellos ya no estén abiertos a lo que uno quiere decirles. Entonces yo he aprendido que hay muchas mejores maneras, y comienzan muchos casos con, en vez de menospreciar la versión o la fuente autorizada de uno, en vez de no utilizarlo, mejor utilizar lo que ellos tienen. Porque ¿sabe qué? Todo lo que Satanás hace, y escucha esto claramente, todo lo que Satanás hace no es mentira. Lo que Satanás hace es que él tuerce la verdad, manipula la verdad. Ahora, que Satanás tendría unas mentiras bastante directas, sí, claro, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo no es todo lo que él hace. Una gran porción de lo que Satanás hace con otras religiones es que toma lo que es verdadero y lo tuerce de alguna manera, lo manipula de una manera. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que dentro de las fuentes autorizadas de un musulmán, de un testigo de Jehová, de un mormón, de otras personas, hay algo verdadero ahí que podemos encontrar y utilizar en un debate, en un argumento. Y en muchos casos, y voy a llegar a mi próximo punto aquí, al saber bien lo que otros creen y al saber sus propias fuentes autorizadas, podemos llegar a encontrar la contradicción. Podemos llegar a encontrar la contradicción. Y esto es muy importante, muy importante. Mira lo que Pablo hace aquí en Hechos 17:29. Él dice, ¿y cómo esto es cierto? Paramos ahí. ¿Cómo esto es cierto? ¿Qué es cierto? Volvemos al versículo 28, cuando él dice, sus propios poetas dicen, nosotros somos su descendencia. Entonces Pablo dice, ¿y cómo esto es cierto? Lo que ustedes creen de su propia fuente, como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Mira lo que dice aquí. Mira lo que Pablo ha hecho aquí.
Pablo encontró la contradicción no entre su religión y la Biblia, no eso. Pablo encontró la contradicción entre su propia religión, entre su propia creencia religiosa. ¿Sabe qué? Si tú quieres una puerta abierta para compartir el evangelio con alguien que quiere debatir, la mejor cosa que tú puedes hacer es sembrar duda. Sembrar duda. Lo que ocurre en tantos debates con tantos cristianos es que, y vuelvo a repetir esto, es que el no cristiano comparte su punto y ya el cristiano comparte su punto y ya el no creyente comparte su punto y el creyente comparte su punto y cada uno se vuelve más fuerte en su propia posición y terminas sin convencerle a nadie. Ni ellos te convencen a ti. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero terminas sin convencerles. ¿Cómo agarras una puerta abierta en muchos casos para que ellos realmente puedan escuchar lo que tú les quieres decir a través de sembrar la duda? Pero ¿cómo siembras la duda? Sembrar la duda no viene en la contradicción entre su creencia y mi creencia. Sembrar la duda se encuentra en la contradicción dentro de su propia creencia. Lo que Pablo está mostrando aquí es algo bastante fuerte. Él está diciendo, mira, ustedes tienen ídolos hechos por manos humanas, pero a la misma vez sus propios poetas dicen que nosotros somos la descendencia de Dios, somos sus descendientes. Y acuérdense, para que sepan, Pablo trae ese poeta al final de hablar como Dios es quien da vida a todos, ¿no? Entonces él lo está usando como una entrada a nuestro Dios, pero tomamos este concepto de la contradicción. Él está diciendo, mira, queridos atenienses, o su Dios es hecha por manos humanas, o su Dios les hizo a ustedes. Pero es imposible que su Dios sea ambas cosas al mismo tiempo. ¿Cuál quieres creer? ¿Quieres creer que tu Dios es un Dios hecho por manos humanas? ¿O quieres creer tú mismo poeta que dice que somos la descendencia de Dios? En otras palabras, que Dios nos creó a nosotros. Pero no puedes creer los dos al mismo tiempo. Escoge tu creencia. Es lo que él está diciendo. Escoge cuál vas a creer. Y él encontró la contradicción. Y tú puedes encontrar esa contradicción también. Yo tuve una plática con una jovencita testigo de Jehová que llegó a mi puerta. Y yo soy el loco en la familia cuando llegan los testigos de Jehová o mormones o cualquier... eh, nadie en mi familia, bueno, en ese entonces, quería acercarse a la puerta. Dicen, papi, tú vas a la puerta. Ok, yo voy. Y me quedo ahí platicando con ellos. Y en este caso, normalmente los testigos de Jehová vienen en grupos de dos, pero esta vez fue una jovencita que llegó solita. Y para que sepan, esta historia no termina con ella aceptar a Cristo, pero sí termina con un corazón muy abierto, donde creo que el Señor depositó una semilla en ella que va a dar fruto en algún momento.
Pero ella llegó y comenzó primero a hacerme preguntas a mí, me hizo preguntas a mí. Entonces, yo comencé con responder a sus preguntas. Yo quería ser muy respetuoso y ningún problema. Ella dice, como muchos testigos de Jehová dicen, mira, vengo aquí compartiendo acerca y haciendo unas preguntas acerca del cómo está el mundo, cómo crees que está el mundo. Pero yo sé, para que sepan, yo sé cómo responder bien a sus preguntas según lo que ella cree, porque he tomado el tiempo de aprender varias cosas de ellos. Entonces, ella me pregunta, ¿cómo crees que está el mundo? Y le digo, ay, no, el mundo es un desastre ahorita, es bastante difícil. Y ella me mira como, wow, estamos de acuerdo, ¿no? Y ella dice, ok, sí, sí, sí. Y bueno, sí, de acuerdo, hay muchas cosas difíciles. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ¿tú tienes alguna creencia de si esto va a cambiar? Y bueno, como los testigos de Jehová usan fuertemente la palabra reino, el reino de Dios, yo lo uso y digo, sí, sí, yo creo totalmente que todo esto va a cambiar, que Dios va a traer su reino. Y ella dice, wow, me parece que tú eres muy religioso. Y ella me está respetando, pero yo también le estoy respetando. Y sí, o dijo, me parece que tú crees en Dios. Y dije, claro que sí, yo creo en Dios. Y en ese momento estaba por decirle, soy un pastor, pero no lo dije, no lo dije, solo dije, sí, yo creo en Dios. Y seguimos platicando y, y dentro de esto, yo llego a un momento donde comienzo a trabajar a buscar una entrada, como acabo de decir. Y, y yo em, le hice una pregunta. No recuerdo cada detalle de la plática que tuvimos, pero le hice una pregunta acerca de Dios y acerca de la vida eterna, la vida después de la muerte, para que sepan todos, para entenderlo contexto. Los testigos de Jehová creen que Jesús, claro, no es Dios, pero Jesús vendrá a la tierra a reinar y nuestra versión del cielo pasará en la tierra. Ahora, hay muchos cristianos que creen lo mismo en cuanto a que el reino de Dios se establecerá en la tierra. Bueno, esa es otra plática para otro día, pero entonces ellos creen eso, pero para entenderlo, ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces Jesús vendrá a la tierra, pero Dios quedará en el cielo con 144,000 que están con él. Entonces yo le pregunto a ella y le pregunto, mira, ¿habría alguna manera de Ah, oh, no, no, ella dijo, tú vas a estar en el paraíso, ya recuerdo bien, tú vas a estar en el paraíso, ella me dice. Y le digo, sí, sí, wow, eso será increíble que estar en el paraíso con Dios, con Jesús, estoy totalmente de acuerdo. Le dije, pero yo, honestamente, para mí, si tengo el paraíso, pero no tengo a Dios, no creo que eso será un paraíso para mí. Porque, y estoy hablando personalmente, ¿qué estoy haciendo en esta plática con ella? En vez de apuntar el dedo, estoy hablando de un deseo de mi corazón que sé que será un deseo de su corazón también. Y le digo, si tengo todo el paraíso, pero no tengo a Dios. Ahora, no estoy entrando en un debate de que Jesús es Dios. No. Para ella, Jesús no es Dios. Estaremos en el paraíso, pero Dios estará allá en el cielo y nosotros no vamos ahí. Nos quedamos en la tierra, en el paraíso con Jesús. Y le dije, si estoy en el paraíso, pero no estoy con Dios, no voy a estar muy feliz.
¿puedo ir con Dios allá? Y ella dice, solamente 144,000 pueden ir. Y para que sepan, queridos, hay más que 144,000 testigos de Jehová, así que esa puerta ya está cerrada. Ninguno de nosotros llegamos ahí. Lamento decirles, ya no hay espacio, el cupo ya se llenó. Y ella dice, solo 144,000 van ahí, el resto de nosotros estaremos aquí. Y le dije, pero yo quiero ir con Dios. Yo quiero conocer al Dios que me ha salvado. Yo quiero verle a Dios cara a cara. Y a él le pregunté a ella, ¿tú no deseas eso? Y se para. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en ese momento? Ella experimentó otra clase de contradicción, pero una contradicción de todos modos. La contradicción entre, en este caso, escucha bien esto, porque cualquier contradicción sirve. En este caso, no era solamente una contradicción entre creencias, dos creencias de ella. Esta era una contradicción entre creencia y el deseo del corazón. Hay diferentes clases de contradicciones y yo busqué esa contradicción con ella en ese momento. La creencia que dice para ella que nunca verás a Dios, pero el corazón que desea verle al Dios que le creó a ella y le salvó a ella. Y ella no me compartió eso. Eso vino por el Señor en ese momento. Y ella se para y no tiene respuesta. No tiene respuesta. Hasta finalmente dice, pero, porque ella está tratando de cuadrar esto dentro de su propia creencia. Ella dice, pero Dios no viene a la tierra. Dios nunca ha llegado a la tierra. Ahora, ¿qué harían la mayoría de creyentes en este punto? ¿Comenzarían a debatir que Jesús es Dios y que Él llegó a la tierra? No, yo no voy a debatir eso con ella, porque hay otras entradas en la misma palabra, con la misma Biblia que ella tiene, hay otras entradas. Y le dije, claro que sí, Dios llegó a la tierra. Y ella dice, ¿dónde? Y le dije, en Génesis, en el huerto de Edén, Dios vino y caminó en la tierra. Él estuvo en el huerto de Edén. Y ella lee eso y está como, no, pero a lo mejor este es poesía, no es algo real que sucedió. Y le digo, me imagino que tú has aprendido mucho acerca de la Biblia. Mucho respeto siempre, mucho respeto. Me imagino que tú has aprendido mucho. Y como tú sabes, ahora yo no sé si ella lo sabe, pero como tú sabes, hay partes que son históricos o narrativos, hay partes que son poesía como los salmos, hay libros de sabiduría como proverbios, hay diferentes tipos de escribir. Los profetas también. Así que como tú sabes, ese texto ahí es una narrativa, no es poesía. Eso es lo que verdaderamente pasó. Dios caminó en la tierra. Y en ese momento ella dijo, lo que también para que sepan, y lo dije en la primera clase, también nosotros podemos decirlo si llegamos a un punto que no entendemos algo, donde alguien nos tiene a nosotros como estancados y no sabemos qué decir. Ella dijo lo mismo y lo hizo bien. Ella dijo, tengo que pensar en esto más y voy a ir a hablar con otros. Y le dije, tranquila, no hay ningún problema. Qué gusto hablar contigo hoy
y sentí que ese era el fin de esa plática, que no lo podía llevar más lejos en ese momento. Y lo terminé, pero ese día sembré una semilla de duda en el corazón de ella, porque encontré una entrada, porque busqué una contradicción. Y en este caso, ¿qué era? ¿La contradicción entre dos creencias? No, aunque muchas veces puede ser eso, como Pablo hizo. Pero en este caso fue la contradicción entre la creencia y el deseo del corazón. Y esa clase de contradicción sirve también, ¿no? Entonces busqué eso. Ella tuvo que parar porque no sabía cómo responder. ¿Por qué? Porque llegó al corazón de ella y no supo cómo responder, y de ahí creó una respuesta ahí de la nada en el momento que no, ni creo que ella creía en ese momento. Creo que ella dijo, esta es poesía solo para tener una salida. Y yo con mucho respeto compartí lo que ya dije, y ahí terminó muy bien y muy tranquilo la plática. Y en medio de todo eso hubo respeto, amor, gracia, pero el Señor lo pudo utilizar para sembrar una semilla en ella. Y tú también puedes usar estas mismas herramientas con las personas. Así que he compartido un montón de diferentes herramientas. Debemos de probar las creencias, aprender, respetarlos, encontrar una entrada. Debemos de decir lo que es verdadero de nosotros. Debemos de aprender su material, usar sus propias fuentes autorizadas y, si logramos hacerlo, buscar una contradicción, ¿no? Y a lo mejor, y ten paciencia, a lo mejor si vas a tener varias pláticas con una persona, si es un amigo, un compañero de trabajo, no tienes que hacer todo de una vez. A lo mejor va a tomar varias pláticas para finalmente llegar a un lugar. Y eso está bien, tranquilo, no hay presión. Pero en ese momento con esa jovencita, era una cita divina del Señor. En ese momento el Señor me ayudó a lograr llevar todo un proceso con ella. En ese momento, no que llegó a la salvación, pero todo un proceso de llegar a esa contradicción y sembrar la duda en su corazón. Pero hoy quiero terminar, fuera de estas herramientas prácticas, quiero terminar con algo que creo que es muy necesario. Seguimos con el texto aquí en versículo 30. Esta es mi conclusión para el día de hoy. Siguen adelante conmigo, versículo 30. ¿Qué dice esto? En la antigüedad, ese es todavía Pablo, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Pero parece ser, y qué bueno que algunos aceptaron a Cristo, pero parece ser que Pablo no estuvo completamente feliz con los resultados que tuvo. Y aquí es donde vuelvo a lo que dije en la primera clase. Nuestro trabajo no es ganar argumentos, es ganar corazones. Otra vez, nuestro trabajo no es ganar argumentos, es ganar corazones, porque parece ser que Pablo no estaba muy feliz con los resultados, aunque él usó todas estas herramientas, que él hizo un trabajo increíble. Parece que faltó algo ahí. Y aquí es mi conclusión, aquí voy terminando.
Primera y Corintios capítulo 2, los primeros 5 versículos. Mira lo que Pablo dice, porque ¿dónde va Pablo después de Atenas? Pablo va a Corinto. Y él dice esto en su primera carta a los Corintios. Amados hermanos, la primera vez que los visité, acuérdate, esto es justo después de estar en Atenas. Él dice, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes no en fuerza, sino en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje, mi predicación fueron muy, mira lo que él dice, muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Queridos, podemos usar las herramientas más bonitas. Podemos tener los discursos más increíbles y persuasivos. Pero entiende esto, una distinción muy fuerte entre el Dios de Pablo y nuestro Dios y el Dios de los dioses de los atenienses y de romanos, o sea, de por todas esas culturas, es que los dioses en esas culturas siempre peleaban y el objetivo era ganar y ser el Dios sobre todos los dioses. Piensa en todas las películas que tú has visto de los Avengers y de los otros. O sea, siempre hay peleas entre estos dioses. Pero ¿qué distingue a nuestro Dios? ¿Qué distingue a nuestro Dios? Lo que distingue a nuestro Dios es Filipenses capítulo 2, de que Él vino a la tierra, entregó su vida por nosotros. Y es como de cierta manera, Pablo se da cuenta, ¿sabe qué? Faltó algo en esa prédica que yo hice en Atenas. Faltó algo. Yo usé todas las herramientas más ingeniosas y buenas. Presenté a un Dios que juzga, un Dios resucitado, que claro, significa que Él murió. Pero de cierta manera hubo una parte que a lo mejor Él pensó, no lo enfaticé suficiente. Y dependí demasiado de las herramientas mías para producir un resultado. Pero ya cuando llegué con ustedes los corintios, decidí, ¿sabe qué? Vengo en debilidad. Vengo en el poder del Espíritu Santo. Y queridos, con un musulmán, con un testigo de Jehová, con un mormón, hasta con un ateo, ¿sabe qué? El poder del Espíritu Santo es algo poderoso. Así que dentro de todo este contexto de hablar de herramientas de debate, que es muy bueno, que nunca te olvides del poder del Dios en quien tú crees. Y como el Espíritu Santo puede mostrarse fuerte en ese ambiente. ¿Sabes qué? Hoy en día, muchos testigos perdón, muchos mormones, solo búscalo más tarde si quieres. Muchos mormones están llegando a los pies de Cristo a través de sueños donde Jesús parece en sus sueños. Queridos, están llegando a Cristo por revelación del mismo Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, no solamente por gente que está en un gran debate con ellos. Así que nunca te olvides en todas estas herramientas de que tú tienes el Espíritu Santo y tú tienes el discernimiento
Tú puedes orar por la gente, verlos sanados y Dios así los puede convencer. Tú puedes ver milagros suceder, cosas grandiosas, todo dirigido por el Espíritu Santo. Así que usa las herramientas, pero querido, nunca te olvides del Espíritu Santo, porque Él es poderoso para cambiar vidas. Y con eso termino esta segunda clase. Dios te bendiga, Pastor Jeff. Gracias por este tiempo, por darnos las herramientas desde el libro de los Hechos, que eso también es muy interesante tener una exposición, un ejemplo de un buen y profundo debate, pero que también podemos examinarlo a profundidad y darnos cuenta que había elementos que todavía como creyentes necesitamos incluir. ¿Cómo se entrena uno en estos puntos, en estos 5 puntos que tú acabas de dar? Y obviamente teniendo en cuenta ese balance en los énfasis, que no voy a dejar el poder del Espíritu Santo a un lado, que no voy a Claro. dejar el mensaje de la cruz, pero ¿cómo puedo profundizar, caminar, entrenarme en estos 5 puntos? Y sobre todo, ¿qué precauciones tener con los materiales de otros? ¿Qué cosas debería cuidar? Porque por ejemplo, si estoy estudiando la nueva era y me meto en temas muy ocultistas para saber cómo son, eso puede ser peligroso. Entonces, ¿qué precauciones también tener frente a los materiales de otros cuando quiero conocerlos para citarlos o encontrar las contradicciones en sus propios términos? Para responder a la primera, ¿cómo entrenarnos? Pues hacerlo. Tener esas pláticas constantemente. Y como dije, estas pláticas y debates ni tienen que ocurrir solo en el contexto de religión o creencias. Es decir, hay pláticas acerca de comida, hay pláticas acerca de política con amigos, hay pláticas de tanta cosa que podemos tener donde podemos Deportes. ejercer las mismas herramientas, ¿no? O sea, yo estuve en tu país, bueno, el país de todos estos que están conmigo aquí, en Colombia, hace unas 3 semanas atrás. Y yo tuve, mira, como algunos aquí saben, yo soy muy carnívoro, como la carne, yo hago la carne, tengo 3 parrillas, tengo una de esas es un ahumador para ahumar la carne. Este es un tema que conozco muy bien. Y yo llego ahí a Colombia y hay personas ahí que tienen que tener su vaca muerta 2 veces. O sea, la matan una vez y la cocinan tanto que termina como si fuera matada una segunda vez, ¿no? Como si la primera vez no funcionó. Y no, yo necesito, en mi carne, necesito un poco de rojo. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el sabor. Y bueno, no voy a meterme en esta plática de la carne aquí, pero yo tuve pláticas en Colombia y creo que logré convencer a algunos acerca de mi punto de vista, porque puedes usar las mismas herramientas cuando hablas de la carne. Así que el punto aquí es que tú puedes entrenarte por practicarlo y puedes practicarlo en cualquier ambiente, con cualquier persona, acerca de cualquier tema. Así que no te limites a solo esto funciona cuando estamos hablando de religión o creencia profunda así. No, puedes ejercerlo en diferentes áreas, ¿no? Ese es para la primera pregunta. Simplemente hacerlo. Al hacerlo, lo harás mejor. Y eso es lo que ha pasado conmigo. También tú puedes ver ejemplos de otros que hacen buen debate. Y aunque yo mayormente veo debates en inglés, me imagino que hay varios en español que son muy buenos en el debate y a lo mejor puedes encontrar videos de ellos online y en YouTube o donde sea y mirarlos. Y eso también te ayuda a formar estas herramientas. Pero cuando miras los debates de otros,
analiza lo que hacen. No solo mira el debate y toma el argumento que es bueno. Y amén, toma buenos argumentos, pero analiza su manera, el cómo lo hacen y busca las mejores maneras. Y bueno, para responder a la segunda, déjame decir que yo no soy un experto en ni la Biblia y los testigos de Jehová, ni el Corán, ni otros libros así. No soy un experto, no es que he leído esos totalmente, completamente. Así que cuando yo digo aprender su material, cabe decir que debes aprender algunas de las creencias principales de ellos y entenderlas bien. Yo sí creo que si uno va a meter profundamente en el estudio de otro libro, de otra religión, que tienes que tener una fuerza en tu propia creencia. O sea, si tú ni lees tu propia palabra constantemente, no te metas a estudiar el Corán para entender cómo es el Corán. Entiende primero profundamente la palabra de Dios y hazte experto en la palabra de Dios. Amén. Así que primero eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Segundo, diría que lo que puedes hacer es aprender de otros que han leído esos libros. En otras palabras, cuando a veces veo debates de cristianos con musulmanes, por ejemplo, esos cristianos que están en las calles, que graban sus pláticas y sus debates hablando con un musulmán, ellos han estudiado bien el Corán, pero ellos andan fuertes en la palabra. O sea, ellos de memoria están contando versículo tras versículo de la palabra y del Corán. Y puedes ver que ellos han estudiado la palabra de Dios profundamente, lo tienen cimentado en Mm. sus corazones y de ahí han estudiado bien el Corán. Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo aprender de eso los argumentos principales de un musulmán que usa y los argumentos principales que un creyente que ha estudiado los dos usa sin yo tener que leer el Corán. Así que esa es una manera de aprenderlos de una manera muy sabia, sin meterte en algo equivocado. Y tercero, y termino con esto, aun si sabes bien la palabra de Dios, si tú vas a ir a estudiar otro libro, otras creencias, ten un par de personas fuertes en el Señor con quien estás compartiendo esas cosas para que no te metas en tu propio mundo aislado de estudio donde te puedes perder. Y así tú estás platicando con otros que son fuertes en la palabra también y ellos pueden ayudarte si de repente estás desviando en algo. Ellos dicen: "Ay, querido, creo que estás tomando algo de allá que no debes tomar." Y también tener eso, ¿no? He notado que temas de mesianismo y cosas con el hebreo y terminan después en unas confusiones. Y Pablo le dio consejo a los romanos, ¿no? Hay que ser ingenuo para el mal y sabio para el bien. Y eso ha ayudado en mi vida también mucho de que Totalmente. hay cosas que mejor no saber y voy a estar bien, porque quiero saber, quiero ser sabio en lo bueno. Pastor Totalmente. Pablo, cuéntenos sus comentarios, qué percepción tiene de esta charla en este día. No, gracias, Pastor Jeff, por ese bosquejo. Súper, súper. Yo creo que muy claro, muy sencillo. Ahora, en lo que Pastor Arturo estaba mencionando, ¿no? Que hasta dónde me involucro yo con el otro, la otra cultura o los otros escritos, eso yo creo que es un punto muy, muy importante. Y sí, tenemos que ser gente que quiere aprender y todo, pero también tenemos que estar firmes en lo que nosotros creemos, porque si no salimos
convertidos nosotros hacia el otro lado, desconvertidos o cómo llamar eso. Y cuán importante es eso que nosotros estemos seguros en lo que es nuestra posición. Yo creo que desde ahí partimos, de estar seguros de una posición nuestra y podemos llegar y acercarnos para escuchar, para encontrar una puerta de entrada y poder llevar a la persona a ver dónde están ellos mal. Porque si yo no estoy seguro, seguro que me van a hacer ahí la corrida. Y eso es, yo creo que me llevo eso, ¿no? Que es tan importante que nosotros conozcamos lo nuestro muy bien, Totalmente. mientras que estamos respetando al otro. Porque hace poco alguien me hizo la pregunta, ¿cómo llegar y tratar de entender otras culturas y no caer en esa trampa de rebajar el mensaje de Jesucristo? Que esa era Correcto. la pregunta, ¿no? ¿Cómo no rebajar el mensaje de Jesucristo solo para hacerle cara linda a la persona, ¿no? Y estar a la larga en paz con ella? No, muchas gracias, fantástico este tema. Y por eso compartí, Pablo, eso al final de 1 Corintios 2, porque tantas veces podemos meternos ahí con las cosas de ellos y de ahí olvidamos de lo principal y lo más importante, ¿no? Y muy, muy importante, de No, acuerdo. pero ese final me gustó muchísimo el tema del Espíritu Santo en el debate, porque yo creo que Dios nos ayuda en esos momentos. Yo a veces siento cuando escucho, digamos, estos puntos, uno, dos, tres, cuatro, y después me olvidé de los puntos y yo digo, ¿cuál fue el segundo? Entonces, confiar que también el Espíritu Santo en ese momento nos va a estar guiando, dando sabiduría. Y no es que lo uno va contra lo otro, sino que ambas cosas juegan un papel muy importante cuando nos estamos acercando a las personas. Y el mensaje del crucificado, sí, ese definitivamente debe estar en el centro. Sí. Y sabe que dices algo interesante, que quiero afirmar aquí, porque lo que estoy compartiendo son herramientas, no requisitos. Ujú. Herramientas, no requisitos. No estamos compartiendo esta cosa diciendo, y si no lo haces de esta manera es que no te va a funcionar. No, 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 querido. Son herramientas que son útiles que el mismo Espíritu Santo te puede revelar en un momento que de repente pasa y, oh, no, mira, vi esto. Y a lo mejor muchas de las cosas que yo he compartido, y esto es como haciendo un círculo a lo que el pastor Arturo me preguntó al comienzo, am, que muchas de estas cosas aprendí al hacerlo. O sea, no es que yo tomé una clase. Ahora, si escuchas a lo que hablan de debate, dirían muchas de las cosas similares que yo estoy diciendo, pero yo los aprendí en el hacer. Y muchas de estas mismas cosas, aunque tengas una lista, los aprenderás al hacerlo. Y entre más hacerlo, lo aprendes, pero siempre el Espíritu Santo, siempre. Y una cosa que también en el caso del apóstol Pablo es que uno no puede controlar cómo responderá la gente. Y también el testimonio suyo con esta chica de los testigos de Jehová. Sí, Al final, el debate no tiene que, digamos, terminar en un resultado correcto. eh, deseado, sino que uno siembra una semilla que ojalá vaya a generar de parte de la otra persona más estudio, ¿no es cierto? Entonces, importante finalmente dejar eso en las manos de Dios también. Totalmente. Y ayuda mucho a las emociones propias, porque a veces uno, si uno tiene la meta de que toda conversación en Cristo debe conducir a una entrega de la persona al Señor, y no pasa y uno está todo culpable, condenado, sintiendo rechazo, cuando realmente es Dios el que ama, el más interesado en salvar y el que seguramente a esa semilla le dará riego, le dará seguimiento y un día él mismo, será para él que cosechará un fruto, no para mí. Mm. Entonces también eso me ayuda a ser humilde en muchas maneras, ¿no? Eso es bien interesante en este tema. Lo mencionó Jeff en la anterior clase, o sea, unos siembran, otros recogen,
pero al final Dios es el que cosecha las personas para su gloria. Pues me gustó el llamado que nos hace el pastor Jeff. Yo le diría en mis palabras, está diciendo, prepárense para presentar defensa del Evangelio, de lo que ustedes creen. Y nos está mostrando el mejor camino, ¿no? Y el mejor camino que está diciendo es ame al otro, interésese por el otro, por conocer al otro, el corazón del otro, la mente del otro. Y también me gustó que es un proceso, ¿no? Dijiste, podemos aprender a dialogar o a conversar o a mostrar nuestros puntos de diferencia hablando de carne. Lo que está diciendo es la habilidad de desarrollar pensamiento crítico, algo que necesitamos. Y cómo en la vida diaria nos encontramos enfrentando diferencias de opiniones y cómo es importante enfrentar esas diferencias de opiniones para llegar a algo que es más especializado, que se llama debate, ¿no? Algo que no siempre llegaremos ahí. Pero mi punto es, estamos en tiempos difíciles, ¿no? Estamos en tiempos donde las personas creen diferentes cosas. O sea, estas lecciones prácticas nos ayudan a situarnos en la realidad que vivimos cultural hoy, donde hay diversas opiniones y aún dentro de la iglesia, ¿no? Cuando nos sentamos a hablar con los creyentes, encontramos que no están donde nosotros pensamos que están o no están en el mismo sitio que nosotros estamos. Y cómo acercarnos a esas diferencias con claridad, con objetividad y con mucho amor y con mucho respeto. Me gustó esa palabra, ¿no? Hágalo con respeto, pero no tema hacerlo. Entonces, eso me llevo. Muchas gracias. Y es algo que podemos practicar todo el tiempo cuando nos sentamos a la mesa e invitamos a personas a venir a nuestra mesa y se sienten ahí a comer. Debemos desarrollar esa habilidad de desarrollar conversaciones que nos lleven a conocer puntos de vista y de una manera muy respetuosa poder presentar las nuestras y, como Jeff dijo, sembrando esos interrogantes que los puede llevar a las personas a buscar más y encontrar la respuesta en la verdad que es Jesucristo, ¿no? Así que muchas gracias. Sí, Pablo le dijo a los filipenses, su amabilidad sea conocida por todos. El Señor está cerca. Nunca vamos a fallar si mantenemos la amabilidad, el respeto, las buenas maneras, y eso es una marca del creyente. Pero hay una pregunta, Pastor Jeff, si quieres ver en el chat. ¿Cómo responder a quienes para imponer su punto son agresivos y llegan al punto de faltar al respeto, menosprecian, descalifican, etcétera? Muy buena pregunta. Lo primero es que nosotros no les demos a ellos lo que han dado a nosotros. O sea, si ellos son agresivos, nosotros podemos estar tranquilos y llenos de paz. Porque tú y yo sabemos en quiénes confiamos, así que no tenemos que traer fuego al fuego de ellos, ¿no? Podemos traer la paz de Cristo. Y eso es muy importante, de que si alguien se convierta más agresivo en su manera de hablar o falta el respeto, nosotros seguimos mostrando el respeto. Pero una cosa que puedes hacer en un momento así es que utilizas eso como una entrada. Eso te puede dar la misma puerta abierta. O sea, hasta yo puedo decir a una persona, si me está faltando el respeto, no de ofenderme, pero digo, mira, hemos estado hablando muy tranquilos hasta ahora y ahora has cambiado tu manera de hablar conmigo y estás diciendo estas cosas y parece que ha cambiado algo aquí. ¿Estás bien? ¿O algo ha cambiado? O sea, ¿algo está pasando? ¿Tú sientes algo? O sea, hay la oportunidad de que cuando ellos comienzan a lo mejor frustrarse, y si es por ellos, porque como dice la pregunta, por querer imponer, a lo mejor eso provee una entrada
de que puedes decir, ¿por qué hay tanta presión aquí? Pensaba que estábamos nada más dialogando. ¿Por qué ha cambiado tu manera en este momento? Y ahí esa persona a lo mejor va a tener que pararse un momento y reconocer y pensar, ¿por qué estoy tratando de ser tan fuerte e imponer esto? ¿Por qué estoy tan frustrado? Y ellos mismos comienzan a preguntarse a sí mismos. Entonces, una manera es pensar de eso como una entrada que Dios puede utilizar. Segundo, siempre mantener el respeto, el amor, aun si ellos no te lo muestran. Pero diría que en ciertos momentos, lo mejor que puedes hacer es simplemente terminar la plática. Y decir, mira, yo he disfrutado mucho en nuestro tiempo juntos. Siento que no estamos avanzando mucho en esta plática en este momento. A lo mejor podemos volver a hablar en otro momento, pero creo que esto va a ser suficiente para hoy. Un gusto hablar contigo, ¿no? Y puedes traerlo a un fin en ciertos casos si esa persona ya no está razonando, pero más está acusando y diciendo cosas feas, lo que sea. Entonces, con el discernimiento del Espíritu Santo, tú a lo mejor lo miras como una puerta abierta, una entrada con ellos, porque si ellos se frustran mucho o faltan respeto, ya ha bajado del cerebro al corazón. O sea, algo está pasando en Claro. este espacio y tú a lo mejor puedes aprovechar de eso. Pero si no puedes, entonces con mucho respeto terminas esa conversación hasta otro momento. Con Pablo entró a Atenas y miró el pulso de la cultura de Éfeso. En tu opinión, ¿cuál es el pulso de la cultura hoy? ¿Cuáles son los temas relevantes que la iglesia, que los cristianos deberíamos estar pendientes, atentos, aprendiendo, etcétera? Voy a hacer una respuesta condensada aquí de otro tema más grande que hemos hablado aquí en Comprensión de los Tiempos. Temas de pluralismo y secularismo y todo eso. Pero voy a condensar una respuesta muy rápida para esta pregunta. En un mundo pluralista en general, el hecho de que hay diferentes creencias, ¿no? Hay musulmanes y hay cristianos y hay budistas y hay ateos y hay de todo, ¿no? En un mundo pluralista, el Dios tiene que ser algo o alguien. Y en un mundo pluralista siempre termina siendo un mundo secularista, o sea, un mundo secular, donde la gente todavía tiene sus creencias, pero en muchos casos lo que domina y maneja todo sería en muchos países el gobierno, o sea, el mundo secular, el secularismo llega a ser el Dios de la nación, de cierta manera. Y ahora hay como un par de dioses, hay el Dios tuyo y el Dios de la nación. Pero dentro de este contexto y donde voy, es decir que, y creo que esto está en otras clases que enseñé en algún momento, que hemos salido de un mundo postmoderno donde hay tu verdad y hay mi verdad, y hemos entrado en un mundo supramoderno donde, y esto encaja muy fuerte con el secularismo, donde cada uno tiene el deseo de dominar a los demás con su propia creencia. O sea, la mía y la nuestra, de mi tribu, de mi grupo, es la verdadera y todos tienen que arrodillarse, postrarse delante de nosotros. Y eso ha pasado fuertemente con el tema de género, como sabemos, sexo y otras cosas que fuertemente son parte de este mundo secular y es como una tribu donde todos tenemos que rendir culto
a esta creencia de este tribu. Ahora, con todo esto, lo que estoy diciendo es que no se trata de una verdad individual, sino una verdad tribal, de tribus, donde quieren estar arriba como el Dios arriba de todos los demás. Y en medio de este contexto, donde surgen debates y pláticas y tantas cosas, Am, una de nuestras armas tan fuertes es exactamente lo que Pablo dice en 1 Corintios 2, lo que leí hoy, que es, nosotros venimos en debilidad. Yo no estoy tratando de ser Dios arriba de ti. No, yo no tengo yo no soy Dios. Yo puedo llegar en debilidad. Y número dos, llegamos en el poder del Espíritu Santo. Así que personalmente en debilidad, yo no estoy tratando de imponer algo en ti. No, ese no es mi deseo. Y segundo, el poder de Dios. O sea, mostrar que hay un poder más alto, más grande, que está arriba de todos los demás poderes. Y esas dos herramientas, la debilidad nuestra y el poder del Espíritu Santo, para el mundo secular tribal en que estamos viviendo, es la mejor respuesta que podamos tener. Gracias, Pastor Jeff. Y comprensión de los tiempos tiene varios temas como pluralismo, Claro que sí. hedonismo y consumismo y cuantos otros temas de actualidad donde podemos seguir profundizando estos temas. Y seguramente así como yo, algunos estarán diciendo, ¿por qué no supe antes esto de cómo debatir y no me hubiera peleado tanto con tantas cosas y más bien hubiera tenido esta sencillez? Entonces, gracias, gracias. Oremos para terminar, Pastor Pablo, si nos puede dirigir en una oración para concluir este tema. Padre Celestial, te damos gracias por estos tiempos de edificación y de crecimiento, de comprensión, Señor. Gracias porque tú tienes un interés tan grande para con nosotros, hacernos gente apta para todo buen ministerio, para toda buena obra en este mundo. Señor, que seamos gente que donde está es luz, impacta su entorno, Señor, y sobre todo que todo lo que hagamos, Señor, siempre te haga grande a ti. Gracias, Señor. Amén. Evangelio. Y a usted que ha tomado esta clase, yo le invito a que usted promueva para que otros reciban esta misma bendición. ¿Cómo lo puede hacer? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele un like y esto va a hacer que estas clases puedan ser llevadas a muchas otras naciones. O usted puede donar financieramente y usted puede ir a nuestra página web y allí encuentra el sitio para hacer donaciones. Cualquier contribución nos puede ayudar a llevar y a extender la palabra de Dios a las diferentes naciones. De todas maneras, ustedes están invitados para nuestras próximas clases con el pastor Jeff Toll y seguir adelante con nuestra clase sobre debate en comprensión de los tiempos. El Señor les bendiga.